y que ningún verdadero hijo de Dios debería celebrar esta fiesta pagana porque tiene raíces satánicas. Todos ustedes recibieron, si no recibió un papelito, una información acerca de lo que es el Halloween y de dónde vienen todas las raíces de toda esta fiesta pagana. Léalo en su tiempo, en su casa, lléveselo, eso es para usted, para que lo tengan, compártalo con sus amigos, familiares, pero hágalo también de una forma sabia, en amor. Acuérdese que todas las cosas debemos hacerla en amor. La motivación de nuestros corazones debe ser el amor antes de cualquier otra cosa. Pero también, hermanos, recibieron otro papelito que es acerca de las 5 solas de la Reforma. Y de eso vamos a estar hablando hoy, de las 5 solas de la Reforma. Porque nosotros como hijos de Dios, lo que debemos celebrar es el triunfo que Dios le dio a la iglesia, reformándola y volviéndola a las sagradas Escrituras. Quiero saludar a las personas que nos ven, como siempre lo hago, en las redes sociales. Dios les bendiga, Dios abra sus corazones. Siempre es mi deseo de que ustedes también reciban el poderoso mensaje de Dios. Prepare su corazón, prepare la Biblia, que es muy importante. Usted va a recibir este poderoso mensaje de parte de Dios. Prepare su Biblia en la carta a los Romanos capítulo 1 y por favor déjela allí. Quisiera decirle que es necesario, la iglesia tiene la necesidad, es necesario recordar nuestras raíces cristianas reformadas para probarnos y saber si realmente nosotros estamos en el camino correcto de la fe verdadera y no nos hemos extraviado. Usted sabe que es muy fácil extraviarse, y más que todo en estos tiempos donde lamentablemente la iglesia cristiana se ha ido desviando, y precisamente porque han olvidado sus raíces cristianas, sus raíces reformadas, dónde y cómo nació la iglesia, cómo la iglesia volvió a las Escrituras. Todo eso lo vamos a ver, así que prepare si tiene lápiz, papel. También hay un bosquejo que nosotros les damos, les facilitamos a ustedes para que usted también se lo lleve a su casa y usted tenga ahí los versículos bíblicos. Entonces, hermanos, ¿qué es la Reforma y cómo surgieron estas 5 solas? ¿Por qué se llaman 5 solas y todo eso? Las 5 solas que fueron y son el cimiento de toda iglesia reformada y verdadera de Cristo. O sea, acompáñeme allí a Romanos, la carta de Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice así la poderosa palabra de Dios: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Repita eso, mas el justo por la fe vivirá. Quiere decir, porque por las buenas noticias, la justicia de Dios, o la justicia que es Cristo, somos hechos justos ante Dios cuando ponemos la fe en Él, en Jesús. Así que el que ha sido justificado por esa fe que ha puesto en Jesús, tiene la vida eterna. Tiene la vida eterna. Mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, este fue el pasaje bíblico que libertó e impactó la vida de Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Martín Lutero fue un monje católico íntegro que deseaba vivir la verdad
de la palabra de Dios. Deseaba vivir en la palabra de Dios con todo su corazón. Y por primera vez él pudo ver a un Dios de amor, un Dios de misericordia en las Sagradas Escrituras. Por primera vez entendió que la salvación era por fe y solo por fe en Cristo y no por obras. Todo este movimiento de la Reforma Protestante comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia Católica Romana, que culminó siendo un movimiento que transformó la Iglesia y la sociedad hasta esta época. Hasta esta época. Porque era, hermanos, Dios a través de este hombre y otros que lo acompañaron, ¿verdad? Hombres y mujeres que los acompañaron, que hicieron la diferencia. Volvamos a las Escrituras. Y ese es el llamado de hoy también. Volvamos a las Escrituras. No en las cosas que nos han dicho, no en lo que vemos en internet, hermanos. Volvamos a la palabra de Dios. Este movimiento denominado la Reforma, ustedes ven que nosotros nos llamamos Iglesia Bautista Reformada, tiempo con Dios. Este movimiento de la Reforma se expandió por los próximos 200 años cruzando el océano y llegando hasta Norteamérica. Y las 5 solas que vamos a ver hoy resumieron la teología propulsada por los reformadores. Lutero, Iglesia, clavó sus 95 tesis en la catedral de la Puerta de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, un día como va a ser el martes. Ya lleva la Reforma más de 500 años. Y la queja principal de estas tesis era la venta de indulgencias. La venta de indulgencias con las cuales se pagó una gran parte de la construcción de la Basílica de San Pedro en aquella época. Y usted se preguntará, ¿qué es una indulgencia? Según la Iglesia Católica Romana, una indulgencia es la remisión o perdón de la culpa ante Dios por la pena temporal correspondiente a pecados que han sido perdonados. En otras palabras, para desglosárselo así más fácil, la Iglesia romana decía que ella tenía el poder para perdonar los pecados cometidos de sus fieles. Por ejemplo, si una persona moría sin pagar su indulgencia, iba al purgatorio, donde un familiar en vida podía pagar dinero a la Iglesia romana para que la Iglesia declarara a esa persona libre del purgatorio y pudiera ir al cielo. Dicho sea de paso, el purgatorio no es real. Hay solamente 2 sitios donde la persona cuando muere va: el cielo o el infierno. No hay otro lugar. Jesucristo no habló del purgatorio, los apóstoles no hablaron del purgatorio. Revise la Biblia de tapa a tapa. No hay purgatorio. El que no puso su fe en Jesucristo, se arrepintió de sus pecados y puso la fe en Cristo, va al infierno. Después de morir, va al infierno. Ahora, si usted se arrepiente, pone la fe en Cristo, usted va a abrir sus ojos allá en la gloria, con Cristo. Y esa es una verdad bíblica, santa. No hay otra verdad en las Escrituras. Ahora, todo esto que estaba sucediendo en aquella época, ¿verdad? Inició todo un movimiento que culminó
revisando toda la teología, revisando las indulgencias, la teología de la Iglesia Católica Romana, toda la enseñanza, todo lo que ellos enseñaban, se terminó revisando. Pero comenzó por ahí, por las indulgencias. Por años los teólogos reformados cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia romana abrazaba. Junto con toda su teología de salvación, del plan de salvación. Si usted fue o es católico, usted entiende, ¿verdad?, de qué yo estoy hablando. Y con el paso del tiempo, hermanos, se hizo necesario resumir todo ese entendimiento católico, de los reformados, todo ese entendimiento, a resumirlo a 5 solas, a las 5 solas, a un pensamiento sencillo, pero no simplista. Esto dio paso a las 5 solas de la Reforma, a esas famosas 5 solas, a esas famosas frases que son sola Escritura, solo Cristo, solo por gracia, solo por fe y solo a Dios la gloria. La palabra sola, oiga bien, la palabra sola es la clave, porque los católicos creen en las Sagradas Escrituras, pero no en la sola Escritura. Ellos creen en la Escritura y en la tradición. Ellos creen en la gracia, pero no en la gracia sola, sino en la gracia y en las obras. Ellos creen en la fe, pero no en la fe sola en Cristo. Ellos también tienen la fe puesta en María, en los santos, en esos santos canonizados. Ellos creen en Cristo, pero no solamente en Cristo, sino que creen en Cristo y en el Papa. Ellos creen en la gloria de Dios, pero no solamente en la gloria de Dios, sino también en la gloria del hombre. Ahora, la pregunta hoy no es si nosotros creemos en estas 5 declaraciones. La pregunta de hoy es que si creemos en ellas, pero solamente en ellas. Esa es la pregunta de hoy. Si nosotros creemos en ellas, en estas 5 solas, pero solamente en ellas. Porque si creemos solamente en ellas, entonces seremos verdaderos hijos de la Reforma, que no es otra cosa que volver a la sola Escritura. A la sola Escritura. Analicemos cada una de ellas, hermanos. Número 1, sola Escritura. Quiere decir que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Nada. Eso es sola Escritura. Todo lo que regula nuestra vida debe ser guiado por la palabra de Dios. Si no está ahí, yo no lo hago. Si no está ahí, yo no lo creo. Juan Calvino, un teólogo muy usado por Dios, dijo que la Sagrada Escritura es autoritativa porque es Dios hablándonos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Ese es el poder de la palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Como iglesia, hermanos, debemos someternos única y exclusivamente a la palabra de Dios, no a otra cosa. Martín Lutero dijo:
hay solo una cosa que es inerrante en esta vida, y esas son las Sagradas Escrituras. Jamás se equivocan. Los puritanos escribieron en la Confesión de Westminster, la Escritura, dijeron ellos. La Escritura sola es la que puede actar la conciencia de los creyentes. Mi conciencia debe estar atada a la Sagrada Escritura. Los libros, hermanos, pueden informarte, pueden reformarte, pero solamente la Biblia puede transformar tu vida. Y lo ha hecho, hermanos, en muchas personas. Es lo único que puede transformar completamente tu vida. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjese que dice del consuelo de las Escrituras, no te dice del consuelo del cura o del pastor o de cualquier hermano, no, de las Sagradas Escrituras. Por eso que cuando nosotros vamos a aconsejar a alguien, es con las Escrituras. Los pastores no son psicólogos, son ministros de Dios y te van a aconsejar con la Escritura. No estoy diciendo que los psicólogos no sean buenos, no estoy diciendo eso. Pero hay personas que piensan que el pastor es psicólogo. El pastor no es psicólogo ni es psiquiatra. Es un pastor. Y te va a aconsejar lo que dice Dios. Y dicho sea de paso, es mucho más poderoso. No porque es pastor, es porque es la palabra de Dios la que tiene poder. Y si usted ha creído esa palabra, usted ha creído en Cristo como su Salvador, hermanos, busque más todavía, más profundo, las riquezas de su gloria en su palabra. Y usted va a ver que usted va a caminar como Dios quiere. Y su vida será totalmente diferente. Porque es lamentable la escasez que hay de la palabra de Dios en el pueblo de Dios. La gente quiere solamente que se le dé lo que ellos quieren escuchar. Hermano, ¿qué quiere usted? ¿Que un hombre le hable o que le hable Dios? Que le hable Dios. Así me duela, pero que me hable Dios. Porque Él sí sabe lo que a mí me conviene. El hombre no. El hombre te puede traicionar, pero Dios no. Él es fiel. Y por eso debemos anclar nuestras conciencias, nuestras vidas en la palabra de Dios. Los reformadores liberaron la Biblia de la jerarquía católica romana, hermanos. Antes nosotros no teníamos acceso a la palabra de Dios. El pueblo no tenía acceso a la palabra de Dios, sino que los reformadores empezaron a traducir, por ejemplo, la palabra de Dios en el idioma vernáculo, en el idioma que nosotros pudiéramos entender, en el idioma del pueblo. Uno de ellos fue Martín Lutero. Hizo la traducción al alemán, Tyndale al inglés, Cardioso de Valera, Reina, al español. Y así, hermanos, hoy en día tenemos la palabra de Dios. Usted se imagínese que usted toda su vida no tenga la palabra de Dios, nunca, sino que usted se guiaba por lo que le dijeran. Por eso engañaban a la gente. Y que de repente alguien te dé la palabra de Dios en tu idioma. ¿Ah? Eso es algo grande. Lo que Dios te quiere decir en tu idioma. Por eso ellos fueron tan perseguidos. Algunos fueron a la hoguera, como Juan Hus, y otros muchos los quemaron en la hoguera. ¿Por qué?
porque ellos dieron su vida completa para que mucha gente conociera la verdad, el poder del Evangelio en su idioma. Entonces debemos estar agradecidos a Dios primeramente, a Dios de que haya levantado estos hombres para su gloria y para expander su palabra en el idioma de cada uno de nosotros. Segunda declaración, solo Cristo. Solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo. De esa manera excluyendo cualquier otro camino para llegar a Dios. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Juan Calvino dijo que Cristo cumplió una doble obediencia. Ya sabemos quién es Juan Calvino, ¿verdad? Un teólogo muy usado. Él cumplió una doble obediencia, una activa y la otra pasiva. La activa cuando cumplió toda la ley sin fallar, todos los mandamientos. Él no falló ninguno de los mandamientos. Nunca. Dice la Biblia que Jesús nunca pecó. Y la obediencia pasiva fue cuando Él pagó por los pecados de su pueblo muriendo en la cruz, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Por ti y por mí, pueblo de Dios. En una ocasión, hubo un hombre que quiso venir a visitar a un gran amigo de él aquí en los Estados Unidos. Él estaba en Canadá y quería venir a la boda. Su mejor amigo se iba a casar. Y cuando él llegó a la frontera, le pidieron el pasaporte. Y se dio cuenta que se le había olvidado el pasaporte. ¿Y qué pasó? Que no pudo entrar. Tuvo que quedarse sin entrar y sin poder ir a la boda de su mejor amigo. De la misma manera, hermanos, para nosotros entrar a la gloria necesitamos el pasaporte de Cristo. Solo Cristo salva. No hay gente que dice, todos los caminos te llevan a Roma, como diciendo, todos los caminos te llevan al cielo, a Dios. Eso no es verdad. No son todos los caminos, solamente Cristo. No importa lo muy inteligente o lo muy bruto que una persona sea. Si usted tiene a Cristo, usted puede ir al cielo. Pero si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, usted no va para ninguna parte. Se va a quedar como este hombre, sin pasaporte y sin poder entrar al reino de los cielos. Recuerde que solo Jesús llevó tu pecado en la cruz, sufriendo la ira de Dios en el lugar tuyo y mío. Dice la palabra de Dios que al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos. Porque muchas personas piensan que Cristo está muerto y lo vemos, no está muerto. No, mi hermano. El poder del Evangelio está en la resurrección de Cristo. Ahí está el poder. Cristo resucitó y esa es la declaración divina de que el Padre aceptó la muerte de su Hijo, aceptó su sacrificio por tu pecado y el mío. Jesús pagó el castigo por la desobediencia del hombre y de esa manera satisfizo la demanda de justicia de Dios. Porque si no, entonces, ¿para qué vino Cristo? Mucha gente dice, no, Cristo vino a dar amor. Sí, Cristo vino a dar amor. Vino a enseñarnos el camino, pero ¿qué camino? Cristo vino a salvarte de la ira de Dios. Vino a salvarte de ir al infierno. Por eso nosotros tenemos que amarrarnos a Cristo, amar a Cristo, con Él todo, sin Él nada. Cristo, Cristo.
Él mismo dijo en Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino. Escuche bien eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, por los labios del Señor, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Es una lástima que muchas personas rechacen a este precioso Salvador. Nadie viene al Padre, dijo el Señor, sino por mí. Solo Cristo salva. Solo Él es el camino. No María, no Buda, no los santos, no Confucio. Ellos no resucitaron ni murieron por ti. Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo. No estás solo, no estás sola. Si eres un hijo o una hija de Dios, Cristo está contigo. Tercera declaración, hermanos. Solo por gracia. Solo por gracia. La salvación es un regalo de Dios. Por lo tanto, es algo que el pecador recibe de una forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzado durante su vida, su muerte y su resurrección. La gracia es Dios dándole al pecador o a los pecadores que se merecen el infierno, dándole gracia salvadora para ir al cielo. La gracia de Dios es un favor activo en la persona de Jesucristo. Y de esa manera otorgándole el regalo más grande a quienes merecen el mayor de los castigos. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Cristo, no otra cosa. La Biblia no habla. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro, dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque la gracia a ustedes, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por las obras, para que nadie diga, yo me salvé. Por eso está incorrecto, yo me salvé. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, no. Es cuando Él te salvó. Nosotros estábamos espaldas a Dios y no queríamos a Dios. Nos hacíamos un Dios imaginario aquí en la mente, que no existía, que no es el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, que es el Dios de la Biblia. Como hay gente que dice, no, yo tengo a Dios. No, a mí no me hace falta ir a la iglesia, pero Cristo fundó la iglesia. Él la fundó. Y Él dijo muy claro, no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. Hermanos, estar separados de la iglesia es estar separado de Dios. Porque ¿cómo es eso que tú quieres todo con Él, pero no quieres nada con su esposa? La Biblia dice que la iglesia es su esposa. Y Él murió por ella. La amó. Y la amó tanto que se entregó por completo. Qué amor más grande y tan poderoso. Vamos a la cuarta declaración, hermanos. Solo por fe.
Solo por fe. La salvación solo puede ser recibida cuando nosotros ponemos nuestra fe, que no es nuestra. Dicho sea de paso. Porque a veces creemos que la fe es nuestra, no. La fe salvadora, porque la gente se confunde y dice, no, yo tengo fe, pero ¿fe en qué? No, esa fe salvadora viene de Dios. Cuando ponemos la fe en aquel que murió por nosotros, Jesús, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Romanos 3:28 dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Es justificado por la fe en Cristo y la fe sola. No hay nada que tú puedas hacer para salvarte. Nada. Nada que tú puedas hacer o evitar para ir al infierno. Solo arrepentirte y creer en Jesús para ser librado de ese horrendo lugar, donde se dirigen todos aquellos que han negado a Cristo. Y usted sabe qué me preocupa a mí más todavía. Aquellas personas que dicen que tienen a Dios y andan por ahí como si nada, creyendo que tienen a Dios, que tienen a Cristo, pero no lo tienen realmente, hermanos. Mire, eso es un engaño. Solamente Cristo, cuando usted se entrega, se arrepiente de sus pecados y pone la fe en Él y comienza a vivir, usted ve frutos reales en su vida de arrepentimiento, una vida cambiada, una vida distinta. Eso es realmente tú puedes decir, este es un testimonio de que yo he nacido de nuevo. Me duele pecar, me duele hacer las cosas que a Dios le duelen. Quiero complacerlo a Él porque me amó Él primero a mí. Nadie puede decir yo amo a Dios, no, Dios te amó a ti primero. Y ahora, porque Él te amó, ahora es que tú lo puedes amar. Juan 1:12 dice, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen, y fíjense eso, a los que creen. Pero ese creer es activo, no es pasivo. Ah, no, yo creo en Dios. Yo creí en Dios, pero estaba perdido totalmente. Hasta que un día Él tocó mi corazón y me salvó, me cambió. Y entonces pude nacer de nuevo. Si ustedes recuerdan a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3, ¿quién era Nicodemo? Nicodemo era un principal entre los judíos, enseñaba, era un pastor del pueblo. Enseñaba la palabra y la sabía, conocía la palabra. Pero él tuvo un encuentro con el Señor. Y el Señor vio su condición espiritual. Él vino a halagar al Señor. ¡Wow! Desierto. Nadie puede hacer los milagros que tú haces, Señor, si no está Dios con él. Y el Señor te cree, sí, yo soy Dios. No. ¿Qué le dijo él? Miró su condición espiritual. Y le dijo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Te es necesario nacer de nuevo. La religión no salva. La religión no salva a nadie. Cristo salva. Te transforma. Te da una nueva vida. Te da un nuevo destino eterno. Solamente Él. Entrégate a Él. Ábrele tu corazón. Recibe a Cristo como tu Salvador en esta tarde y tu destino eterno cambiará. Por último, la última declaración. Solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que nosotros recibimos es glorificar a Dios. Poner, hermanos, de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter que hemos recibido.
Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fíjese que Dios las preparó de antemano. Las obras que nosotros hacíamos antes, hermanos, eran detestables delante de Él. Por muy buenas, eran detestables delante de Él. Pastor, ¿y cómo dice usted eso? Porque la Biblia dice que nosotros todos estamos bajo pecado. Todos. Y que el corazón de nosotros es de continuo al mal, impulsado al mal. Y solamente cuando Dios cambia el corazón es que un hombre o una mujer puede hacer las obras que Él preparó de antemano. Solamente así, hermanos. Solamente así, de esa manera. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6 dice, porque Dios nos escogió en Cristo. Fíjese que Él dice, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Él preparó esas obras para que sus hijos anduvieran en ellas. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo desde el momento en que el Señor nos salvó. Nosotros estamos viviendo en esas obras agradables a Él. Imperfectas, porque no somos perfectos, pero son las obras que Él preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Y si tú todavía no andas en esas obras es porque no tienes a Cristo como tu Salvador. Yo te invito en esta tarde que recibas a Cristo como tu Salvador. Recíbelo. Estas frases, estas 5 frases o estas 5 declaraciones representan, hermanos, el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que hay que seguir. El corazón de la reforma está resumida en estas 5 frases que ya hemos mencionado. Las 5 solas de la Reforma son la columna vertebral de toda iglesia cristiana verdadera y reformada. Por otro lado, es importante decir que todo lo que no se menciona o todo lo que no se enseña con el tiempo tiende a olvidarse, como ocurrió a finales del siglo XIX, a mediados del siglo XX, y está ocurriendo el día de hoy, lamentablemente, en muchos círculos llamados cristianos. Tienden a olvidarse porque no se habla de esto. Pero gracias a Dios que está habiendo, hermanos, un avivamiento, un despertar genuino en Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos, en Europa, en otras partes donde las iglesias están volviendo a la doctrina bíblica reformada. También es importante decir que la fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Por eso les dije que las 5 solas son la columna vertebral de toda iglesia cristiana verdadera, bíblica, porque todas estas 5 solas de las que hemos hablado están en la Biblia, ustedes lo han visto. Por eso es que toda la Biblia, toda iglesia bíblica necesita no solo
abrazar, hermanos, estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación. Usted es responsable de enseñar a sus hijos la palabra, enseñar estos principios, que son las 5 solas, las doctrinas de la gracia. Debemos enseñarles eso a nuestros hijos para que no sean desviados, como hemos sido muchos, fuimos desviados en el pasado. Tenemos que tener cuidado con eso. La palabra de Dios es muy delicada y por eso debemos convertirnos en estudiosos de la santa palabra de Dios. Yo siempre digo que yo voy a ser un estudiante por el resto de mis días, por el resto de mis días. Porque la palabra de Dios es como un pozo sin fondo. Mientras más buscas, más encuentras. Por eso somos estudiantes eternos. Y qué hermoso es estudiar la palabra de Dios. Hermanos, la iglesia primitiva no usó estas terminologías de las 5 solas y esto que estamos hablando, no las usó para hablar de todos estos términos, ¿verdad? Ellos no la usaron, esa es la verdad. Pero cada una de ellas está arraigada en la revelación del Nuevo Testamento, como ya hemos visto. Y a lo largo de la historia, la iglesia ha tenido que elaborar credos, declaraciones de fe y frases como las que ya hemos visto para evitar que seamos extraviados en nuestro caminar con el Señor. Por eso que confesiones como la de Westminster, la Confesión Bautista de Fe de 1689, que es nuestra confesión, y otras más, son necesarias para mantener la iglesia recta en la palabra de Dios. Pero algo muy importante que quiero decirles: las confesiones no son otra revelación de Dios. Muchas personas a veces se espantan, pero pastor, ¿qué es esto? Este es otro libro. No, hermanos. Las confesiones no son otra revelación de la palabra de Dios, sino son solo otro lugar donde podemos encontrar los grandes temas de las Escrituras de una manera fácil y rápida, pero nunca sustituyen la Biblia, que es nuestra regla de fe, nuestra regla de doctrina. Nunca la sustituyen. Ahora, muchas iglesias cristianas evangélicas el día de hoy se han olvidado de enseñar este tema tan importante. Y vuelvo a decir esto porque es importante que usted lo enseñe, se lo enseñe a sus hijos, su esposo, su esposa, sus personas, amigos que están en las iglesias cristianas, ¿verdad? Es importante enseñarlos. Y muchos se han olvidado lamentablemente de eso. Y como resultado, muchos se han desviado de la verdadera fe reformada con la que se fundaron las raíces de la iglesia cristiana reformada. Y es triste, porque yo veo cada cosa en YouTube que se dicen ser iglesias, pero no lo son, hermanos, esa es la verdad. Eso se ha convertido en un circo, pero no es una iglesia. Y esa es la verdad. No crean ustedes, no, pero mira cómo hacen esto. No, Señor. Esa no es la iglesia verdadera, reformada, cristiana, que tiene sus raíces en la Biblia y no en las emociones del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ay, que yo siento que debo hacer esto, yo debo poner esto así. No, hermano. No se trata de sentir. Se trata de lo que dice Dios en su palabra. Eso es lo que nosotros debemos seguir, lo que está aquí.
negándome a mí mismo y a mis deseos. Ay, es que a mí me gustaría que fuera así. No. La casa es ¿de quién? De Dios. Y debemos hacer las cosas como Él dice en su palabra. Y lamentablemente muchos se han desviado de todo eso. Si nosotros como cristianos no le enseñamos estas verdades a la iglesia, hermanos, con el tiempo nos vamos a convertir en un club social. Eso es lo que se convierte. Y yo lo he visto, hermanos, con mis ojos, y eso me da a mí tanta, que sé que han comenzado, sus raíces son reformadas y todo, y se han convertido en un club, lamentablemente. Y allí el enemigo se aprovecha y empieza a meter un montón de doctrinas falsas, y la gente se siente cómoda. ¿Por qué? Porque no se les enseña la palabra de Dios. El Señor nos libre de todo eso, hermanos. Tenemos que tener muchísimo cuidado, porque dejaremos de ser lo que dijo el apóstol Pablo, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Hermanos, perderemos nuestro sabor y nuestra influencia espiritual en el mundo. Y esto es importante, ya casi estoy terminando. Escuche bien. Vamos a perder, si nosotros no nos mantenemos en la palabra de Dios y como dice la pura palabra de Dios, perderemos nuestro sabor y nuestra influencia espiritual en el mundo. Dejaremos de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 5:13, dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, piensa en la sal. A veces nosotros venimos, ¿verdad?, a nuestros países y decimos, ay, pero esta sal no sala, o esta azúcar no endulza, y hay que echarle bastante. Pero hermanos, si nosotros como cristianos, como dijo Jesús, perdemos la sal, por mucho que le eches, no va a salar. Siempre va a ser insípida. Y nos convertiremos en la vergüenza. El diablo nos va a dar 4 vueltas y se nos va a reír en la cara. Porque no estamos predicando el poderoso mensaje de Dios, le guste a quien le guste, con amor. Porque usted ve que yo alzo un poco la voz, pero es con amor. En mi corazón hay amor, de verdad que sí. Porque una de las pruebas de que una persona te ama a ti realmente es cuando te dice la verdad. Por eso usted veía que a Jesús lo rechazaban porque Él decía la verdad. El que dice la verdad me escucha y el que no es de Dios no me escucha. Decía el Señor, ¿verdad? Yo prefiero que me digan la verdad, así me duela un poco, pero esa verdad después se convierte en medicina, que me sana, que me transforma y que me lleva a una relación verdadera con el Dios vivo. Si nosotros queremos un crecimiento real, no seguir, unas multitudes, hermanos, no. Las multitudes no quiere decir que una iglesia tenga éxito. La iglesia tiene éxito si Dios la quiere hacer crecer hasta donde Él quiera, pero que de aquí, del púlpito, de todos los maestros que están dando clase, salga palabra de Dios, pura palabra de Dios. Más nada que eso. A la iglesia nosotros venimos a eso, a adorar a Dios y a recibir su palabra y a amarnos en santidad los unos a los otros. A eso venimos a la iglesia. Concluyo con esto. El martes es 31 de octubre. Y nosotros como cristianos, hermanos, no celebramos el Halloween, o no debemos. Yo no voy a ir a su casa si usted tiene una calavera ahí y le voy a decir, quite esa calavera. Bueno, si es miembro de la iglesia sí se lo voy a decir. Ese es mi deber, como su pastor.
Pero si usted tiene ahí una calavera de esas, una calabaza de esas encendida y todo eso, es una fiesta pagana, hermanos. Me duele mucho, ¿verdad? Muchos cristianos participan en eso que no deben participar y lamentablemente pues atraen espíritus malignos a sus casas y todas las cosas que suceden y nos estamos aliando con el mundo. Dios no quiere eso. La iglesia de Dios tiene que separarse del mundo. Pero escuche esto, separarse no quiere decir que ahora no le va a hablar a la gente, no. Separados en el estilo de este mundo. Eso es lo que quiere decir. La santidad es la que impacta una vida santa, una vida, un cristiano, una familia que vive en Dios, eso es lo que impacta. Pero nosotros no debemos celebrar esta fiesta pagana. Nosotros debemos celebrar pues la reforma, ¿verdad? Debemos celebrar, dar gracias a Dios por estos hombres, ¿verdad? Como Martín Lutero, como Tyndale, Hutz, todos esos hombres, ¿verdad? Reformados, ¿verdad? Y mujeres también que dieron sus vidas para que la reforma fuera adelante, para reformar la iglesia. Y reforma lo único que significa es volver a las Escrituras. Cambiar la iglesia para volver a las Escrituras. Sacar todo lo que no sea de Dios, que no está en la palabra de Dios, y poner todo como Dios dice en su palabra. Y eso es lo que es. Hermanos, si usted está aquí, o amigos que me escuchan en las redes sociales también por primera vez, y nunca jamás, usted puede venir a la iglesia, usted puede estar 30 años en la iglesia, pero si usted no ha tenido un encuentro con Cristo, todavía usted no es un hijo o una hija de Dios. No lo es. Y yo le animo ahí donde usted está, que le pida al Señor de todo corazón que le salve, que le cambie. Que usted ruegue al Señor allí donde está: Señor, yo me arrepiento de mis pecados y pongo la fe en ti. Sálvame, cámbiame. Hazme una persona nueva, hazme la persona que tú quieres que sea. Cambia mi destino eterno. Ruégale allí donde estás. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, también por todo lo que tú has hecho. Desde la reforma, Señor, la iglesia sigue reformándose. Gracias por estos hombres y mujeres que dieron la vida, porque nosotros hoy tengamos tu palabra en el idioma de nosotros. Señor, ayúdanos a nosotros como iglesia a no perder el norte, Señor. Ayúdanos como iglesia a mantenernos firmes y parados en la roca inconmovible que eres tú. Ayúdanos a aceptar tu palabra, a abrazarla, a comprenderla, abre el entendimiento para que podamos, Señor, ser esos hijos tuyos agradables a ti. No permitas que el enemigo tome ventaja en nada. Te lo rogamos, Señor, y que esta palabra haya calado profundamente en nuestros corazones, Señor, y que sea de un cambio y que dé frutos conforme al deseo de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estar puestos